Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Ok, si ya has jugado un poco con FastAPI y has construido una API básica, déjame decirte algo. El siguiente paso no es aprender más decoradores o funciones. No, es algo mucho más profundo. Es un viaje hacia el dominio de la arquitectura de software. Es pasar de, oye, esto funciona, a construir algo que de verdad, perdura. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Tu endpoint funciona. Devuelve un JSON. Genial. Pero, ¿es profesional? Porque, seamos sinceros, seguir un tutorial lo puede hacer cualquiera. La verdadera pregunta es, ¿qué se necesita para que esa API esté lista para la batalla, para la producción real, para que sea robusta y fácil de mantener? Bueno, aquí es donde arranca el viaje de verdad. Vamos a explorar esa brecha enorme que existe entre un simple hola mundo y una API que está pensada desde el principio con la estructura y la visión que se necesita en el desarrollo profesional, el de alto nivel. Y es que, al final, de esto se trata todo. El verdadero desafío, el verdadero arte, no es que funcione hoy. Eso es fácil. El reto es construir una API que sea, testeable, segura y, sobre todo, mantenible a escala. Hay que pensar en el futuro. ¿Cómo vamos a probar esto? ¿Alguien va a entender este código en 6 meses? ¿Podemos hacerle cambios sin que explote todo? Ok, prepárense porque ahora vamos a tocar un tema que, de verdad, esto separa a los desarrolladores junior de los senior. Vamos a hablar de la inyección de dependencias. Y créanme, este es un verdadero superpoder en FastAPI, uno de los más potentes y, sorprendentemente, de los que menos aprovechan. Y para que vean que no es invento mío, vayamos a la fuente, al mismísimo Martin Fowler. Él lo clava con esta frase. La idea es simple. Tu código no tiene que salir a buscar lo que necesita para trabajar. No, es al revés. Alguien más se lo tiene que dar, entregárselo en bandeja. Puesto en palabras sencillas, es esto. Imaginen que un endpoint necesita una conexión a la base de datos. En lugar de que la propia función se ponga a crearla, simplemente la pide. Levanta la mano y dice, necesito una conexión. Y el framework, en este caso FastAPI, se la da. La magia de esto, desacoplamiento. La lógica de negocio ya no sabe ni le importa cómo se crea esa conexión, simplemente la usa. Y lo mejor de todo es que FastAPI, que hace que esto sea ridículamente fácil, son solo 2 pasos. Primero, creas una función que será tu dependencia. Por ejemplo, getDB. Esta función es la responsable de crear la conexión y, ojo, muy importante, de cerrarla y limpiarla después. Y segundo, en tu endpoint, simplemente la pides con depends. Así de fácil. Mágico. Pero ¿para qué tanto lío? Bueno, aquí viene la recompensa. Primero, desacoplamiento. Si mañana cambiamos de base de datos, solo cambiamos la función get-db. Y listo. Ninguno de los cientos de endpoints se entera. Segundo, reutilización. La misma dependencia sirve para todos. Tercero, y esto es oro puro, la testeabilidad. Para las pruebas le pasamos una base de datos falsa, en memoria, y probamos la lógica sin tocar la base de datos real. Brillante. Y por último, la gestión de recursos. FastAPI se encarga de abrir y cerrar todo por nosotros. Adiós fugas de memoria. Y para que no se asusten con el nombre, me encanta esta frase de James Shore. Es un término de $25 para un concepto de 5 centavos. Suena súper complicado, súper académico, pero en el fondo es una idea muy simple. No construyas tus herramientas dentro del taller. Haz que te las pasen por la puerta. Perfecto. Ya sabemos usar el martillo. Pero la verdadera maestría, el siguiente nivel, es saber que no todo es un clavo. No se trata solo de saber cómo usar una herramienta, sino también, y esto es clave, de saber cuándo no usarla. Un desarrollador experimentado sabe que no existen las balas de plata. Entonces, ¿cuándo deberíamos pensarlo 2 veces? 3 escenarios claros. 1. Trabajos que usan mucho CPU. Piensen en cálculos matemáticos pesados. FastAPI es un rey para operaciones de I/O, como esperar por una base de datos, pero el famoso GIL de Python lo limita, así que para cómputo pesado no es la mejor opción. 2.
Si se necesita un monolito con todo incluido de fábrica como un panel de admin, un ORM súper completo, todo ya listo, bueno, quizás Django ahorre tiempo. Y 3, la obvia. Si el proyecto está atascado en una versión vieja de Python, simplemente no se puede usar. Muy bien, ya sabemos cuándo usarlo. Ahora hablemos de los monstruos del camino, de las trampas en las que todos caemos al principio. Hablemos de los antipatrones que hay que aprender a reconocer y a derrotar. Y empezamos con el pecado capital, el número 1, la regla de oro que nunca se debe romper en un framework asíncrono como FastAPI. No bloquear el bucle de eventos. Hacerlo es como poner un atasco en una autopista de un solo carril. Una operación lenta y síncrona detiene absolutamente todo y ninguna otra petición puede pasar. Miren qué claro se ve aquí. El antipatrón es usar una llamada que bloquea, como time.sleep. Error. La solución correcta es decirle a FastAPI, oye, esta tarea es lenta, ejecútala en otro sitio, en un hilo aparte. Para eso usamos algo como run and thread pool. Así, el bucle principal queda libre para seguir atendiendo a todo el mundo. Es la noche y el día. Aquí va otro clásico, el modelo Dios. ¿Saben a qué me refiero? Ese modelo de Pydantic gigante, con 50 campos, todos opcionales, que se usa para crear, para actualizar, para leer, para todo. Esto es un peligro. Hace que nuestra API sea confusa, ambigua y un nido de bugs esperando a nacer. La solución es ser específico. Es muy sencillo. En lugar de un modelo Dios, creamos modelos pequeños y enfocados para cada cosa. Uno para la creación, Item Create, solo con lo que se necesita para crear. Otro para actualizar, Item Update, donde quizás sí, todo es opcional. Y otro para lo que sale de la base de datos, Item NDB, que puede incluir el ID y otras cosas internas. La API se vuelve cristalina y mucho más segura. Y para cerrar esta sección, un último antipatrón clave. Si la función de un endpoint tiene más de, digamos, 20 líneas, alerta roja. Su trabajo no es hacer todo el trabajo pesado. Piensen en los endpoints como directores de orquesta. Reciben la petición, validan los datos, le dicen a los músicos, o sea, la lógica de negocio, qué tocar, y presentan el resultado final. No son la orquesta entera. Bueno, y para ir cerrando, vamos a ponernos un poco filosóficos. Porque hemos hablado de código, ¿sí? Pero llegar a dominar FastAPI de verdad es más que eso. Es adoptar una mentalidad, una filosofía sobre qué es y qué debe ser una API moderna. Y el corazón de esa filosofía es esta idea. La API como un contrato. Cuando usamos type hints y modelos de Pydantic, no estamos solo escribiendo código, estamos redactando un contrato. Uno que le dice al mundo exactamente qué datos acepta, qué datos devuelve y cuáles son las reglas. Y lo mejor es que FastAPI es como el notario que toma ese contrato, lo certifica y lo publica para que todos lo vean en la documentación automática. Esta cita del gran Dijkstra lo resume todo a la perfección. A veces pensamos que abstracción significa ocultar cosas, ser vago, pero no. Herramientas como Pydantic o la inyección de dependencias son abstracciones que nos permiten ser más precisos, no menos. Nos dan un lenguaje para definir con absoluta claridad lo que nuestra API hace y cómo lo hace. Así que la pregunta final para reflexionar es esta. Al construir la próxima API, ¿se está simplemente escribiendo código que funciona o se está diseñando un contrato claro, preciso y confiable? Esa distinción es el verdadero camino hacia la maestría. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?